Hola a todos, bienvenidos al extremo occidente Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Pengato y el paraguas teórico de la Asociación Deportiva Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Siguiendo con nuestros comentarios, me gustaría hoy día eh, hacer una pequeña observación sobre un hecho histórico muy importante para las artes marciales modernas, ¿ya? Como hemos dicho anteriormente, las artes marciales están dentro del contexto y del desarrollo cultural, filosófico, religioso, histórico, civilizatorio, de los países que desarrollaron las artes marciales o que desarrollaron una cultura guerrera de la cual derivó ciertas técnicas o ciertos tipos de artes marciales, ¿no es cierto? Pero este concepto clásico de artes marciales, ¿no es cierto?, tiene un fin, que era el enfrentar la guerra, ¿no es cierto? Sin embargo, se produce particularmente en el siglo XIX un fenómeno histórico que partió afectando a Japón particularmente, pero que después se extendería en todo el extremo, toda esta civilización del extremo de Oriente que hemos estado conversando. Japón, hacia 1868, ¿no es cierto?, se produce el fenómeno que se llama la restauración Meiji. La restauración Meiji fue, ¿no es cierto?, producida primero por la amenaza, ¿no es cierto?, de los cañones, de los barcos y los cañones norteamericanos que llegaron, ¿no es cierto?, a obligar a través de lo que se llama la diplomacia de los cañones a que Japón se abriera al mundo y negociara con los países occidentales, primero con Estados Unidos y después con Inglaterra y otros países europeos. A partir de este fenómeno, ¿no es cierto?, perdón, se produce un cambio de paradigma en Japón. El shogunato se da cuenta que no es capaz de enfrentar esta amenaza, esta nueva amenaza, con las capacidades que tiene, y finalmente termina restaurándose la autoridad del emperador, por eso es Meiji, porque el emperador era Meiji. El emperador comienza lo que se llama una revolución desde arriba, o sea, una integración de elementos occidentales. Japón comienza a industrializarse rápida y masivamente, comienza a tomar modelos y parámetros europeos para desarrollarse, para desarrollar su economía, para desarrollar su industria, etc. Y por tanto, ciertos elementos que eran de la Edad Media japonesa ya no tienen validez. Entre ellos, la cultura samurái. El samurái es abolido, la institución del samurái. Por tanto, los privilegios que los samuráis tenían, la función que los samuráis tenían en la sociedad, desaparece. El samurái queda, por decirlo así, sin trabajo. Y dramáticamente tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces hay un nuevo ejército de modelo occidental, hay una incorporación masiva de las armas de fuego, hay un reclutamiento masivo de la población, con la intención de fortalecer esta penetración, ¿no es cierto?, como potencia de Japón, pero como de potencia tipo europea, ¿no es cierto?, fruto de esta percepción clara, digamos, de que Japón tiene que integrarse y quiere integrarse como una potencia, ¿no es cierto?, como un imperio válido al modelo europeo particularmente. Si bien el samurái siempre ha sido concebido como un guerrero, es justamente la casta samurái la que primero se opone a este ejército occidentalizado que pierde dramáticamente la tradición, ¿no es cierto?, y la cultura guerrera que venían desarrollando los samuráis hasta ese momento. De hecho, ustedes se acordarán que la película El último samurái justamente es eso lo que describe la película, el enfrentamiento de los samuráis con este ejército moderno de tipo europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial va a haber toda una propaganda de que el ejército japonés samurái, sí, pero eso es falso, porque en el siglo XIX fue este mismo ejército moderno tipo europeo, de armas de fuego masivas proveídas por las potencias europeas, dígase Francia e Inglaterra, son esas mismas fuerzas las que se oponen, ¿no es cierto?, los samuráis tradicionalistas, que describe aquella película que acabo de mencionar. Pero, ¿a dónde voy con el comentario de hoy día? Hay un personaje brillante, ¿no es cierto?, que es el profesor Jigoro Kano. El profesor Jigoro Kano entiende, desde el punto de vista de las artes marciales,
que se acabó el periodo, ¿no es cierto?, de las guerras de la manera que los samuráis lo tenían establecido, y que se corría el peligro de que toda esa tradición, tanto de artes marciales como de cultura, de filosofía, y toda esa experiencia guerrera acumulada durante cientos de años se iba a perder. Por tanto, el señor Jigoro Kano hace lo que se llamaría la revolución del Budó. Antes de la restauración Meiji, las artes marciales estaban en el contexto del Bugei, o sea, técnicas de guerra. Eso queda caduco con la integración tipo europea de Japón, y entonces el señor Jigoro Kano, a través de sus reflexiones, el mito dice que fue un templo, el mito dice que fue una montaña, eso ya es dentro del plano de la mitología, y regresa para plantear, ¿no es cierto?, el cambio del Jiu-Jitsu, que era el arte marcial que practicaba el señor Jigoro Kano, el profesor Jigoro Kano, para pasar a ser Judo. Y se integra entonces en este concepto de la guerra el Do, como camino espiritual, como camino de desarrollo personal. Esto tiene una brillantez y un efecto histórico extraordinario. ¿Por qué? Porque transforma las artes marciales de guerra en artes marciales de desarrollo personal. Todo esto dentro del contexto de que el samurái tiene que adaptarse después de haber sido derrotado. Las castas más tradicionalistas samurái por estos ejércitos modernizados, ellos tienen que integrarse a la sociedad, se integran como profesores, se integran como deportistas, se integran como artistas, se integran como funcionarios, como administrativos, etcétera. Se integran de todas las maneras posibles a esta nueva sociedad. Otros se suicidan, como parece en la película, ¿no? Otros se suicidan porque ya se ha acabado su periodo histórico, pero el señor Jigoro Kano salta hacia el futuro. ¿Y cómo salta hacia el futuro? Convirtiendo el arte marcial que él trabajaba, que era el Jiu-Jitsu, convirtiéndolo en un arte de desarrollo personal, en algo inofensivo, algo que pasa del elemento de la guerra, pasa a un elemento formativo, ¿no es cierto? Le quita los elementos más violentos, ¿no es cierto?, y más agresivos a el Jiu-Jitsu y lo convierte en el camino de la suavidad. Pero un camino, ¿no es cierto?, espiritual, de desarrollo personal. El señor Jigoro Kano en 1881, está hablando a fines del siglo XIX, no solo hace este cambio conceptual y esta adaptación de la técnica a los tiempos modernos, sino que logra rescatar una tradición centenaria vinculada a la filosofía de la guerra y a la técnica de la guerra japonesa, la logra adaptar a los nuevos tiempos, como deporte, como disciplina, como un elemento formativo, etc. No solo aquello, sino que también el señor Jigoro Kano entiende que tiene que integrar este nuevo arte marcial, este arte marcial modernizado, actualizado, adaptado a los nuevos tiempos, lo tiene que integrar en el mundo. Así como Japón se está integrando en el mundo, también el arte marcial del señor Jigoro Kano tiene que integrarse al mundo, y es el primero que viaja en un viaje de 6 meses en barco a entrevistarse con el señor Pierre de Coubertin para integrar el judo a las Olimpiadas. Curiosamente, y como hemos hablado, Pierre de Coubertin tiene claro que las Olimpiadas están basadas en las artes marciales tradicionales occidentales. Por tanto, le hace lógica, ¿no es cierto?, que un arte marcial tradicional adaptado como deporte ahora tenga integración a las Olimpiadas. Y de hecho, es el judo del señor Jigoro Kano quien es el primer arte marcial integrado a las Olimpiadas y que se para de igual a igual con los otros deportes occidentales. Esto obviamente no es casualidad, porque tanto Pierre de Coubertin como el señor Jigoro Kano están pensando en transferir, ¿no es cierto?, esta experiencia a el mundo deportivo, cosa que los europeos ya habían hecho, pero que los japoneses están, como les decía yo, fruto de la circunstancia histórica, dramáticamente adaptándose a la modernidad. Entonces, el señor Jigoro Kano no solo logra adaptar la técnica del jiu-jitsu a través del judo y proyectarla como un proceso de desarrollo personal, un proceso formativo, ¿no es cierto?, de paz en tiempos de paz, sino que logra además rescatar toda la tradición del código del Bushido, o sea, toda la tradición guerrera,
ética y moral e integrarla en esta nueva técnica. Por tanto, a través del Do, ¿no es cierto?, que es este concepto de camino, camino de vida, ¿no es cierto?, logra rescatar estas técnicas ancestrales, pero también logra rescatar este espíritu guerrero, esta moral guerrera, esta moral pensada sobre la base del desarrollo personal, e integrarlo en una organización, ¿no es cierto?, que está naciendo. Por tanto, es un hombre muy visionario el señor Gigolo Kano. No solo se está adaptando frente a las circunstancias históricas de su propio país, sino que está integrando, ¿no es cierto?, y planteando y presentando este nuevo deporte, este nuevo arte marcial a un proceso que luego va a ser universal, como el caso de las Olimpiadas. Por tanto, el señor Gigolo Kano hace una revolución pacífica, de las pocas que hay en la historia de la humanidad, digamos. Hace una revolución pacífica y logra proyectar la tradición samurái y la tradición del código del Bushido dentro de una técnica suavizada, adaptada a la modernidad y proyectada al mundo. ¿Por qué se llama revolución del budo? Porque después prácticamente todas las artes marciales modernas que vienen después del señor Jigoro Kano terminan incorporando el concepto de do. O sea, no solo el judo, ¿no es cierto?, del señor Jigoro Kano, sino también después el karate do y después el taekwondo. Curiosamente son los coreanos los primeros en captar el potencial que tiene esta proyección que hace el señor Jigoro Kano. No por casualidad el taekwondo va a ser el segundo arte marcial en integrarse a las Olimpiadas. Y con el objetivo, porque cuando se crea el taekwondo, se crea, ¿no es cierto?, con la intención de proyectarlo internacionalmente, integrarlo a las Olimpiadas con apoyo del gobierno de Corea del Sur y, por tanto, convertirlo en una forma de presentación cultural frente al mundo occidental. El judo fue muy popular en su época y a pesar de que fue adaptado para practicarse por policías o por militares, siempre fue considerado un deporte y siempre fue trabajado como un deporte, y por eso la lógica de ingresar a las Olimpiadas. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, independientemente de donde se practique el judo, sigue siendo un arte marcial olímpico, vigente y válido. Y el taekwondo siguió el mismo camino. Y porque siguió el mismo camino, también el taekwondo se convirtió, ¿no es cierto?, en un arte marcial internacional, promovido en todo el mundo, exitoso, y que proyecta la cultura coreana, ¿no es cierto?, a través de este escenario, ¿no es cierto?, internacional que son las Olimpiadas. Pero ¿quién comenzó con este proceso? El señor Jigoro Kano. No sin dificultades, porque hubieron muchas críticas al concepto de do en algún momento, que se había falsificado la técnica de la guerra, que ya no servía para defensa personal. Eso le afectó al judo y también le afectó al taekwondo, que como fue hecho como deporte, no era arte marcial, que como, etcétera. Sin embargo, el tiempo le dio la razón al señor Jigoro Kano. Y finalmente todos, bueno, no todos, pero muchas artes marciales se han integrado al concepto de deporte, manteniendo más o menos, ¿no es cierto?, sus capacidades técnicas de defensa personal, pero en general, ¿no es cierto?, las artes marciales orientales modernas se adaptaron a este concepto de desarrollo personal y de concepto de do, ¿no es cierto?, como desarrollo espiritual, moral, espiritual, personal, ¿no es cierto?, donde la técnica es la plataforma, la base para proyectar a un ciudadano, ¿no es cierto?, sano, comprometido con su cultura y comprometido, ¿no es cierto?, con su arte. Integrado además a el mundo occidental, que era lo que le interesaba en el caso de los japoneses. Y como les digo, que los coreanos supieron desarrollar bastante bien. Los coreanos deben haber sido los primeros que se dieron cuenta de este potencial, a pesar de todas las críticas que hubieron posteriormente. Pero esas críticas finalmente fueron menguando y ahora, como les decía, muchas artes marciales postulan, se integraron al concepto de deporte y postulan incluso a las Olimpiadas. Tanto artes marciales japonesas, chinas, coreanas. El Hapkido, que es coreano, tiene intenciones de promocionarse como deporte olímpico. El karate tiene intenciones de promocionarse como deporte olímpico. El wushu chino tiene intenciones de incorporarse como deporte olímpico. Por tanto, todas las críticas que se podrían haber hecho, ¿no es cierto?, a esta
hasta suavización, perdónenme el concepto, de de la técnica de la guerra a técnica de desarrollo personal, finalmente han sido validadas con el tiempo. El señor Jigoro Kano fue el primero que se integró al Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, él no logró vivir para ver la integración del judo a la Olimpiada, que era su principal objetivo. Pero hay que destacar, ¿no es cierto?, la genialidad, la brillantez y la visión del señor Jigoro Kano, ¿no? Que, como les decía, no alcanzó a ver su obra terminada, sin embargo la empezó, y no solo la suya, sino que fue seguido por muchas otras artes marciales, y prácticamente todas las artes marciales en la actualidad, casi todas, están dentro del concepto de deporte. Y muchas aspiran, ¿no es cierto?, a ser deportes olímpicos, justamente porque está validado, ¿no es cierto?, esta proyección internacional, esta plataforma con proyección internacional. El único punto, el único bemol que haría yo sería que justamente al integrarse, ¿no es cierto?, las artes marciales como deporte occidente, el occidental, pero ya eso es culpa de nosotros, culpa de los occidentales, ya no es culpa del señor Jigoro Kano, no hemos tenido la visión, ¿no es cierto?, de integrar claramente este profundo sentido ético y moral que quería rescatar el señor Jigoro Kano a través de los conceptos del código del Bushido y a través de la cultura marcial japonesa, en el sentido de perfeccionamiento de sí mismo, desarrollo espiritual, una estructura moral sólida para ciudadanos que son un aporte, ¿no es cierto?, para sus países, ¿no es cierto?, para sus culturas, etcétera. Ese sería el único bemol. Nosotros los occidentales no hemos sido capaces de entender esta revolución del budo, a pesar de que practicamos y a pesar de que tanto el judo como el taekwondo y muchos otros artes marciales más, como el karate, el hapkido, etcétera, se han internacionalizado masivamente y han tenido un gran éxito mundial. Nosotros somos los que no hemos captado la intención profunda que tenía el maestro Jigoro Kano. Pero ese ya es problema nuestro. El señor Jigoro Kano sí trató de integrar los conceptos básicos del código del Bushido y los conceptos básicos del desarrollo personal a través del concepto del Do. Concepto que, como digo, muchas otras artes marciales siguieron posteriormente. Por tanto, destacar que el hombre brillante, inteligente, visionario y esforzado y capaz, ¿no es cierto?, como era el profesor Jigoro Kano, no solo impactó a su propia arte marcial, que es el judo, sino que impactó a toda la historia moderna del desarrollo de las artes marciales. ¿Ya? Un pequeño punto. Creo que poca gente valora la revolución del Budó o la revolución del Do que llevó adelante el señor Jigoro Kano. Vayan mis honores al señor Kano, y con esto terminamos este pequeño comentario a propósito de la revolución del Budó, ¿no es cierto?, que ha afectado no solo al judo, sino a muchas otras artes marciales, y que ha sido la base, ojo, la base del desarrollo de las artes marciales como deporte en todo el mundo contemporáneo. Dicho esto, cerramos nuestro comentario de hoy con el apoyo técnico de Open Gato, el paraguas teórico de la Asociación Dalma Dehesa, Escuela Tradicional de Taekwondo, en el extremo occidente, Santiago de Chile. Hasta la próxima, si Dios quiere.